Bienvenidos a la televisión de Buró Veritas. Hoy les tenemos preparado un programa especial dedicado a la seguridad y la salud en el trabajo. En concreto vamos a hablarles de la futura norma ISO 45001. Ya saben que nuestra compañía, Buró Veritas, es líder en el mundo, entre otras áreas, en seguridad y salud en el trabajo. De hecho, Buró Veritas ha participado en la redacción de la norma de referencia hasta el momento en esta materia, que es OSAS 18001, y Buró Veritas ha emitido 5.000 certificados hasta el momento relacionados con esta materia en los principales sectores industriales. En los últimos meses se ha hablado mucho acerca de esta futura norma ISO 45001, que establecería los requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué estado se encuentra su aprobación? ¿Será posible tener un sistema de gestión en esta materia? Estas preguntas y muchas más las vamos a contestar con nuestro invitado de hoy, Pedro González. Buenos días. Pedro, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Pedro González es el director técnico de Buró Veritas Certificación. Además es todo un experto en auditoría y certificación de sistemas integrados de gestión. Para nosotros es un placer tenerla aquí con nosotros y que nos ponga al día sobre esta futura norma ISO 45001. Si te parece, Pedro, empezamos la entrevista. Muy bien, gracias. La primera pregunta que te queríamos hacer, Pedro, para también contextualizar y dirigida a todos los espectadores que nos estén viendo, es ¿en qué estado se encuentra ahora mismo la aprobación de esta futura norma ISO 45001? Su aprobación en este momento se encuentra en una situación incipiente, si me permites el término. En esta ocasión es una norma que va bajo el ámbito de ISO, del comité ISO, y por lo tanto sigue los procesos de desarrollo de comité ISO. El primer paso de elaboración de la norma es el encargo a un comité de trabajo, el comité de expertos, en función de toda la información recibida, que elabore un primer borrador de trabajo. Se ponen con esa actividad en esta fase, elaboran ese borrador y la siguiente fase es la de pasarlo a votación con objeto de evaluar si puede pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa sería la emisión de lo que se denomina el borrador de norma internacional o en inglés DIS, se le conoce como DIS, ¿no? El Draft International Standard. Después del DIS, con el mismo proceso, pasaría a Final DIS, y el Final DIS ya es la versión prácticamente definitiva previa a la publicación definitiva. Entonces, bueno, tenemos 4 etapas diferenciadas: la del borrador, la del comité, el documento de trabajo, el DIS, el FDIS y la publicación final. Bien, en este marco, en este momento, se cumplimentó, entre comillas, la primera parte, porque hubo un borrador de trabajo elaborado por los comités de expertos. Se pasó a votación para ver si podía trasladarse a la segunda etapa, que es el borrador internacional, el DIS, pero para eso se necesita que se superen 2/3 de los votos de los miembros, de los países miembros, para la consecución de la publicación de la norma. Bueno, el resultado ha sido negativo, no se han alcanzado los 2/3 de votación. Ha habido aproximadamente 28 o 29 votos a favor y unos 17 en contra, además de 2.800 comentarios a ese documento de trabajo. Por lo tanto, ese documento de trabajo ha sido devuelto al grupo de trabajo, al grupo de expertos, para que estudien esos más de 2.800 comentarios y vuelvan a trabajar en la elaboración de otro documento de trabajo que nuevamente tendrá que pasar a votación. Por lo tanto, bueno, no es que haya sido un comienzo adecuado, podríamos decirlo, pero también está dentro del marco de etapas en la elaboración y consecución de una norma bajo el ámbito ISO.
Y en esta etapa incipiente, como la has calificado, ¿cómo está reaccionando la sociedad ante esta futura aprobación de la ISO 45001? En principio la sociedad, todas las partes interesadas externas tienen un gran interés en que se saque o se obtenga ya finalmente una publicación de esta norma bajo el ámbito ISO. Conviene recordar en este contexto que la actual norma de referencia en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo normalizada es la OSAS 18001. Esta norma OSAS 18001 ha tenido mucho éxito y sus certificaciones pues cada año siguen creciendo, ¿no? Van en progreso. Pero también es cierto que la mayoría de las organizaciones tienen implantados otros sistemas de gestión normalizados, como pueda ser ISO 9001, ISO 14001, y siempre pretenden que, por un lado, se establezca una norma bajo el ámbito ISO que obedezca a las estructuras y a los contenidos equivalentes que ya se están dando en la próxima versión de la 2015 de 9001 y de 14001, eso por un lado, y dos, que tenga un mayor reconocimiento internacional como norma de traslado de un mensaje, y es que una organización es una organización responsable desde el punto de vista de seguridad y salud. Entonces, esas necesidades, esas expectativas están ahí, y dado que hay esa demanda es la que tira del comité ISO y también de otros grupos importantes que están en esa elaboración, especialmente el vinculado a los sindicatos internacionales a través de la Organización Internacional de Trabajo, para que al final haya una consecución con éxito de este proyecto, ¿no? Y es tener ya esa norma ISO 45001 con un reconocimiento mucho más amplio del que se tiene actualmente. Y bueno, has comentado ya algunos beneficios, pero la publicación de la 45001, ¿qué beneficios puede acarrear a las empresas, a las organizaciones que se certifiquen en ella? Pueden tener un beneficio complementario al que en este momento tiene OSAS 18001. Y es que la publicación final de ISO 45001, si se desarrolla bajo las premisas bajo las cuales se ha iniciado este proyecto, tienen un complemento adicional al de OSAS 18001. Me explico. La realidad es que el comité ISO ya quiso en su momento, hace bastantes años, elaborar una norma de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque había una demanda al respecto. En este sentido, inició las etapas preliminares para poder lanzar ese proyecto de elaboración de norma ISO, pero no alcanzó en la etapa anterior a la que estamos hablando ahora mismo el aval de los votos por los países miembros de elaborar una norma de este tipo, ¿no? Lo que hubiera sido a lo mejor ISO 45001 en su momento o ISO 18001 en su momento. Dos, por otra parte, en ese momento no hubo un acuerdo adecuado entre el comité ISO y la Organización Internacional de Trabajo y los sindicatos internacionales no hubo un acuerdo para elaborar este tipo de norma. De hecho, la Organización Internacional de Trabajo ya indicó que ella, como tal, tenía establecido una guía de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, evidentemente ampliamente consensuada con uno de los actores principales en este tipo de sistemas de gestión, que son los representantes de los trabajadores y los propios trabajadores. Entonces, no hubo acuerdo y ante esa negativa, las principales entidades de normalización y las principales entidades de certificación a nivel internacional optaron de manera particular, impulsadas por BSI, por el Instituto Británico de Normalización, en elaborar OSAS 18001.
Claro, OSA 18001 ha tenido bastante éxito a nivel empresarial, pero todavía le falta siempre ese aval de tener ese reconocimiento internacional por parte de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, y de los principales sindicatos internacionales. OSAS, como decíamos, ha tenido bastante éxito, pero el hecho de que al final haya una ISO 45001, lo normal es que implique que ha habido un acuerdo mucho más amplio entre todos los actores que intervienen y van a participar y van a ser usuarios de esa norma. Por lo tanto, el beneficio fundamental será que su grado de consenso es mucho más amplio para que pueda ser una norma realmente internacionalmente reconocida. Y otro beneficio también puede ser que facilita la integración con otros sistemas de gestión. Sí, efectivamente. Y un beneficio muy importante, ¿no? Quizás un beneficio secundario, porque bueno, lo importante es el objeto de la propia norma, establecer un sistema de gestión que vaya dirigido hacia la mejora y reducción, prevención de la siniestralidad laboral. Pero el hecho de que vaya bajo norma ISO y estructura ISO, quiere decir que en este momento le aplica los nuevos criterios, relativamente nuevos criterios que ISO ha establecido para la elaboración de todas las normas de sistemas de gestión y que ya empezó a aplicar en 9001 y en 14001. Y es una misma estructura, un mismo contenido, unos términos y unas definiciones comunes, y que luego, en función de cada disciplina, pues se desarrollen ya los aspectos particulares, ¿no? Entonces, en este sentido, el primer borrador, de hecho, de ISO 45001 ya ha ido bajo esta estructura que se denomina pues estructura de alto nivel, ¿no? Que compatibiliza al máximo la posible integración con otros sistemas de gestión que tenga implantada la compañía, sea 9, sea 14, 9001, 14001 o 45001. A fin de cuentas, todas estas normas obedecen a un mismo principio, ¿no? Y es que la organización, bueno, de su desarrollo de actividad genera unas características que van dirigidas a una parte externa, llamémosle a una parte interesada, ¿no? Y que esa parte interesada pretende que esas características vayan bajo una determinada especificación y que además satisfagan un poco sus expectativas. Si hablamos de ISO 9001, la característica que está generando son sus productos y sus servicios, y la parte externa interesada es el cliente. Si hablamos de gestión ambiental, 14001, esa característica, si me permite, sería la contaminación, y la parte interesada que recibe esa contaminación, pues puede ser la sociedad, los vecinos, organizaciones ecologistas que están interesadas en el comportamiento, etc. En el caso de seguridad y salud en el trabajo es equivalente: el desarrollo de una actividad genera unos peligros y esos peligros tienen, entre comillas, un cliente, ¿no?, que son los trabajadores, son los usuarios. Y esos peligros tienen que estar bajo unas determinadas condiciones para que, entre comillas, satisfagan, ¿no?, a esa parte interesada. De ahí que estos principios, este hilo conductor de las tres normas, de estas tres disciplinas, pero que sería extensible a otros ámbitos de sistemas de gestión, son el vínculo para que se pueda establecer perfectamente un sistema de gestión integrado, con las determinadas especificidades de cada sistema, en función de aquellas organizaciones que deseen así. Claro, este enfoque con el cual está elaborado ya este primer borrador, que ha sido rechazado de ISO 45001, tiene esa misma estructura con los términos comunes y luego sus propias especificidades. El comité ahora mismo se le va a encargar otra vez la elaboración, como digo, de un nuevo borrador de trabajo con todos los comentarios, etcétera. Van a cambiar ahora, pues evidentemente tienen que cambiar bastantes cosas de la terminología, de los conceptos que se han manejado, pero lo que es la estructura y la filosofía, esa no va a cambiar porque es obligada por el propio proyecto de ISO. Y hablando de seguridad y salud en el trabajo, ¿esta nueva norma ayudará a disminuir o prevenir más los accidentes y enfermedades laborales? ¿Cómo lo ves? Casi no hablaría de una opinión personal, hablaría de datos.
Por analogía, desde que se publicó OSAS 18001, desde que las organizaciones empezaron en la implementación de OSAS 18001, hay estudios y datos contrastados de cuál ha sido la evolución en este tipo de organizaciones. Y es ya objetiva la información de que la implantación de OSAS 18001 ha contribuido a la reducción de siniestralidad, ¿no? Esos son datos objetivos de estudios que hay a nivel internacional o nacionales, ¿no? Por lo tanto, es lógico deducir que una aceptación, una implantación de una norma como pueda ser la futura ISO 45001, que es de esperar que alcance incluso un mayor consenso de lo realizado por OSAS 18001, pues va a contribuir, seguirá en esa misma línea de contribuir a una prevención y a una reducción de la siniestralidad, es de esperar que más acentuada incluso que con OSAS 18001. Pero bueno, estos son datos, no es una opinión, ¿eh? ¿Y se prevé que también sea de más difícil implementación el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con esta nueva norma? No. De hecho, si analizamos el primer borrador de ISO 45001, ha sido rechazado en gran medida, ya digo, más de 2.800 comentarios, son unos cuantos comentarios, ¿no? Sí. Pero la verdad es que ahora mismo, tal y como está estructurado, y tampoco podía ser de otra manera, no hay conceptualmente unas diferencias muy grandes con respecto a OSAS 18001, ¿no? OSAS 18001 no ha sido de una implementación complicada para las organizaciones. Pensemos además en nuestro ámbito nacional o europeo, que nuestro marco legal ya requiere a las organizaciones, a las empresas, tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Llamémosle sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y todo deriva de una directiva europea que ordena que sea así. Por lo tanto, las empresas, por ley, ya están obligadas, y así funcionan, con un sistema de prevención de riesgos laborales que aproximadamente cubre el 80% de las exigencias de la actual OSAS 18001. Entre OSAS 18001 ISO 45001, o la previsión de lo que va a ser ISO 45001, las diferencias, como he indicado, no van a ser especialmente relevantes. Puede haber algunos temas más de consenso sobre la representación de los trabajadores, de la parte social de la empresa, pero no van a ser cambios sustanciales en cuanto a requisitos o técnicas, de la técnica de la propia seguridad y salud. Por lo tanto, es de esperar que estos cambios, dado que no van a ser especialmente relevantes, y en el contexto europeo y especialmente de nuestro país, la implementación no va a suponer un esfuerzo relevante a las actuales empresas. Bueno, es un dato favorable para las organizaciones que no se tienen por qué asustar ante un cambio de norma. Y Pedro, lo hemos ido comentando a lo largo de la entrevista, pero para la gente sobre todo que a lo mejor no estamos tan puestos en este tema, una norma sí sustituiría a la otra, ¿no? Sí, la previsión actual es que en el momento en el cual se publicara la ISO 45001, pues bueno, OSAS 18001 ya dejara de tener contenido, o entre comillas razón de ser. Es decir, no hay una previsión de que vayan a convivir ambas normas. Quizá pueden convivir durante un tiempo en el cual se produjera un proceso de transición, ¿no?, entre organizaciones que están ahora pues, con un 18001 y deseen avalar esa implantación con una certificación externa, como pueda ser pues, de nuestra entidad de certificación, pero no necesariamente tiene que ser así. Así que bueno, lo normal es que vaya por una línea casi de cohabitación durante un periodo muy concreto, pero de cara a una transición a ISO 45001. ¿Por qué podemos atrevernos a vaticinar esto? Aparte de los comentarios que ha habido ya previos del Comité de Trabajo.
porque OSAS 18001 la impulsaron, como hemos comentado anteriormente, la impulsaron las principales entidades de normalización a nivel mundial de los diferentes países y las principales entidades de certificación a nivel internacional. Estos organismos también forman parte del proceso de elaboración, revisión y publicación de ISO 45001. Por lo tanto, es razonable pensar que una vez que fuera publicada ISO 45001, OSA 18001 pues tendría un periodo de vida limitado. Y en cuanto a la certificación, precisamente, ¿qué novedades puede acarrear esta aprobación de la nueva norma? Bueno, pues en principio no va a haber un cambio, un salto radical con respecto a la certificación que se está realizando ahora con OSAS 18001, sino más bien una continuidad. Evidentemente, pues hay unos requisitos, habrá unos requisitos adicionales, otros requisitos que serán una mejora, que las organizaciones pues tienen que adaptarse a esos nuevos requisitos si desean ir cumpliendo, y de ahí vendrá luego la correspondiente certificación, ¿no?, por parte de las entidades de certificación. Pero no, como digo, no debe ser un salto especialmente relevante. Yo prácticamente me atrevería a decir que más bien sería una continuación, ¿no? Podemos imaginar un escenario posible, y es aquel en el cual se establece pues, un periodo para hacer una transición, ¿no?, entre aquellas organizaciones que tengan OSA 18001 y quieran ir a ISO 45001 con características especiales, pues, de qué es lo que hay que evaluar, qué esfuerzos tienen que hacer para hacer esa transición, ¿no? Considerando que son dos normas diferentes, evidentemente. No estamos hablando de una versión de ISO 45001 que cambia a otra versión de ISO 45001. Pero bueno, sí se puede ver que a fin de cuentas, yo digo, es un escenario deseable e imaginable. Otra cosa es luego cómo pueda ser la realidad. Pero hacer un modelo equivalente, ¿no?, a cuando se hacen versiones diferentes de una misma norma. Y en el tema de la formación, ¿qué formación será necesaria tanto para las entidades de certificación como para los auditores? La formación, especialmente para las organizaciones, pasa, inevitablemente por hacer un análisis adecuado de cuáles son los nuevos requisitos. Hay una nueva estructura de la norma, hay una serie de definiciones, o tiene que haber una serie de definiciones que de alguna manera tienen que ser revisadas para alinearse con definiciones comunes de otras normas, porque así lo requiere, digamos, que la directriz de ISO para la elaboración de las normas de ISO de gestión, del sistema de gestión. Por lo tanto, es necesaria una formación para las organizaciones para entender y poder aplicar adecuadamente los requisitos de la futura ISO 45001. Por otro lado, habrá una serie de cambios relevantes que motivan a las entidades de certificación un reenfoque de cómo tenemos que verificar en una organización el cumplimiento con la nueva norma. Y eso implica también pues una formación a nuestros auditores de cara a esos nuevos requisitos. Por lo tanto, de una manera o de otra, la formación va a ser, primero, deseable y casi me atrevería a decir necesaria, tanto para las organizaciones como para los auditores y otras posiciones de las entidades de certificación, no solo los auditores, va a ser necesaria. Pero también es cierto que no va a ser una formación de amplio calado o de amplio impacto, porque los cambios no deberían ser tan sustanciales. Vamos a hacer varias preguntas finales ya para también cerrar un poco la entrevista y hacer balance. Y comentábamos al comienzo que Bureau Veritas es una de las entidades de certificación de referencia. ¿Qué valoración hace Bureau Veritas de la posibilidad de esta futura norma? Una valoración muy positiva, ¿no? Porque como entidad de certificación de carácter internacional,
evidentemente estamos muy alineados, como el resto de nuestra competencia, con aquellas normas que tienen un amplio reconocimiento internacional. Evidentemente, las normas que más reconocimiento internacional tienen son las normas avaladas por la Organización Internacional de Estandarización, por ISO. Entonces, el hecho de que pueda al final consensuarse, porque el camino va a ser arduo. Al final, lo lógico es que, dada la demanda, se concluya en que haya al final esta norma, ¿no? Pero bueno, como decía, está el Comité ISO por un lado, los sindicatos internacionales tienen que ponerse de acuerdo en varios aspectos todavía, ¿no? El camino es arduo. Pero la consecución final de una norma avalada por ISO da un espaldarazo a la gestión de los sistemas de la seguridad y salud en el trabajo muy importante. Y la certificación y ese reconocimiento que hacemos como entidad de certificación de que una organización es responsable desde el punto de vista de seguridad y salud, pues es un mensaje que se refuerza de manera muy amplia. Entonces, bueno, evidentemente las entidades de certificación estamos, entre comillas, confortable y valorando muy positivamente ahora mismo el éxito que está teniendo estos años OSHA 18001, pero ese reconocimiento por el consenso que implica de muchas más partes implicadas en la elaboración de esa norma de lo que ha estado OSHA 18001 para las entidades de certificación, como puede ser Bureau Veritas Certificación, el impulso es muy grande, ¿no? Es mucho mayor, ¿no? Y otra cuestión, Pedro, ¿crees que este estándar podría dar mejor respuesta a las necesidades empresariales de la sociedad futura? Sí, sin duda. En principio está bastante condicionado a el grado de participación y consenso de todas las partes interesadas en la elaboración, que están implicadas en la elaboración de esta norma, ¿no? En el caso que estamos hablando, como he ido mencionando un poco a lo largo de esta entrevista, aparte de los actores internacionales que estuvieron en OSHA 18001 para ISO 45001, esos actores, esos organismos han sido ampliados, y la verdad es que ISO en este caso ha actuado con mucha transparencia porque ha querido obtener todo este respaldo. De ahí que con un primer borrador de ISO 45001 ya lo sometió a votación y lo puso, digamos, entre comillas, a los comentarios, criterios, etcétera, de todas estas partes interesadas, especialmente, como digo, pues las organizaciones sindicales, que tienen un papel muy importante y primordial en este tipo de norma. Entonces, bueno, la aceptación de esta norma, si al final se consigue, esperemos, ese consenso, sea antes o sea después, es de esperar que sí que se consiga, pues tiene un reconocimiento muchísimo mayor del que había anteriormente, a nivel interno de la propia organización, ¿no? Y esto al final, una adecuada alineación en seguridad y salud en el trabajo entre los intereses de la empresa y los intereses de la parte social, está demostrado que consiguen el máximo éxito en lo que es el objetivo fundamental, ¿no? Que es prevenir los accidentes laborales, su control y su reducción drástica. Y ya en base a todo lo que hemos estado hablando, Pedro, ya por último, como experto, ¿qué pronóstico de futuro podemos hacer de esta ISO 45001? Pues no me atrevo a hacer casi un pronóstico, sino simplemente trasladar ahora, bueno, pues a las personas que acceden a esta entrevista, de unos datos objetivos para que casi ellos puedan sacar sus conclusiones. Esta es una norma que actúa sobre una actividad de la organización como la seguridad en el trabajo, que es especialmente sensible, en el cual hay marcos legales muy fuertes, muy implantados, muy sólidos, y que aquí el cliente, que son los trabajadores de la organización, tiene un papel preponderante. Primero, porque está avalado por el marco legal, y segundo, porque son los principales actores en cuanto a
los riesgos, los peligros y riesgos que se dan en la propia organización. Entonces, claro, estos actores representados en los sindicatos internacionales, en la Organización Internacional de Trabajo, que hizo un acuerdo con ISO para lanzar esta norma, pues tienen que ponerse de acuerdo. Ahora mismo, si es cierto, yo creo que es positivo indicarlo así, en este primer arranque, esta primera etapa, la parte sindical, que está incluida en la elaboración de ISO 45001, bueno, ha manifestado un poco sus discrepancias y sus recelos con respecto a algunos aspectos de por dónde se ha ido desarrollando este primer borrador. Esperemos que es con respecto a decir, oye, tenemos que aumentar el nivel de consenso, ¿no? Bueno, pues con estas premisas, pues yo creo que, no sé, cada uno de los que está haciendo esta entrevista puede sacar sus conclusiones, ¿no? Tiene que haber una negociación importante si al final se espera que haya una norma, si al final se puede conseguir una norma ISO 45001. Hay un trabajo importante que hacer, el camino ya se ha evidenciado que no va a ser fácil, pero cuando se consiga, el refuerzo que toma una norma internacional de este tipo, vale el beneficio que se consigue, bien vale todos los esfuerzos que han estado en el camino. Se preveía que se vaticinaba que quizá a finales de 2016 podía salir la publicación, lógicamente un poco con esta primera situación que ha habido de que hay que reflexionar mucho más y alcanzar un mayor nivel de consenso con el borrador, pues bueno, están hablando ahora ya los expertos que han participado en el comité, que posiblemente se dilate, ¿no? Y a lo mejor estamos hablando ya de 2017. Bueno, nos queda camino por andar todavía, pero por lo menos ya lo hemos iniciado, se podría decir. Es importante, es importante. Pues muchas gracias, Pedro, por acompañarnos y por proporcionarnos tus conocimientos técnicos en esta materia y ponernos al día sobre cuál es el estado actual de la ISO 45001. Gracias a vosotros. Nada, y a ustedes les recordamos que pueden volver a ver esta entrevista en nuestra televisión educativa de Buró Veritas y que les esperamos en próximos encuentros televisivos.